Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Alfredo Martínez de Aguilar en un programa más detrás de la noticia a través de Canal Gente Libre. Un saludo cordial y respetuoso a todos los televidentes de este canal ciudadano. Entrevistamos en esta ocasión a la doctora María de las Nieves García Fernández, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la 63ª legislatura del Congreso del Estado. Bienvenida, Muchas gracias, diputada. Alfredo, por permitirme este espacio y para todo tu auditorio. Muchas gracias. Hay una parte muy humana que me interesa que nuestros televidentes, el pueblo de Oaxaca, conozca de usted. Sus amigos tenemos ese privilegio, pero pocos oaxaqueños del interior del estado saben que usted es una extraordinaria artista, cantante, bohemia, con una gran sensibilidad, que es muy importante precisamente para lograr el acercamiento, el diálogo, la búsqueda de soluciones, porque la música sensibiliza. Háblenos de esta parte humana de Pues usted. déjame decirte, Alfredo, muchas gracias nuevamente por permitirme estar en este espacio y platicar, sí, esta parte que muchos amigos de mucho tiempo sí conocen, mío, pero que, como tú bien lo acabas de decir, al interior del estado, bueno, algunos sí, ¿eh? Por Algunos sí, supuesto. porque en algunas de mis campañas, Así Alfredo, es. déjame decirte que, pues, sí cantaba yo, ahí si había música, pues siempre nos aventábamos el palomazo. Claro. Y déjame decirte que hoy justamente vengo del desayuno que le ofrece la Junta de Coordinación Política todas las madres trabajadoras de la Cámara de Diputados. Y bueno, pues cuando tomo la palabra, además de decirles unas palabras con mucho cariño a ellas, les dije que el mejor mensaje era dedicarles una canción. Y entonces pues Excelente. canté ahí con ellas ¿Qué canción una fue? canción, Contigo Aprendí. Ándale. Es un compositor, Armando Manzanero, que me encanta y Por que supuesto. creo que es uno de los mejores compositores que Cantautores, cantautores que tenemos en el país. Y entonces, bueno, pues ahí estuvimos conviviendo y ahora estoy contigo pues diciéndote que sí, que esto también es cultural y es educativo porque Exactamente. mi madre tiene una voz extraordinaria, mi madre tiene 92 años, cumplió hace escasamente un mes. Y déjame decirte que a sus 92 años canta y compone, ella compone canciones también, Tiene escribe libros, libros, claro. escribe poemas, entonces, pues bueno, venimos de esa cultura también del arte un poco, ¿no? Así es. Le ruego que le presente mis respetos. Muchas gracias. Le envío un Perfecto, saludo, un gracias. abrazo, un beso respetuoso, Muchas gracias. ¿no? Con motivo no Sí, solo del día consagrado a las madres, sino todos los tiempos son de así ustedes. es, muchas gracias. Ahora, también tiene grandes sorpresas en su vida personal. Tiene ya su primer disco impreso. Sí, También así es. coméntenos al Pues respecto. mira, ese disco que le puse para los amigos, Exacto. es un disco que pues fue así, creado para los amigos, para regalarlos en momentos justamente de encuentros, de bohemias, Claro. de reuniones con amigos queridos. Y déjame decirte que empecé sacando pues unos 200 ejemplares y que fue, dije, siempre digo que es un disco hecho a mano porque es un amigo que es tecladista Claro. y entonces ahí cantábamos y él tocaba y sin yo darme cuenta él me fue grabando canciones. Ah, qué Y interesante. un buen día, me enseña y me da un demo y me dice, ten, este es tu demo, para que lo tengas de recuerdo. Claro. Y bueno, pues lo oí, no se oía tan mal, no se oía tan mal, y entonces dije, pues lo voy a hacer un disco. Y Claro. así fue, Alfredo, como se hizo ese disco, hecho a mano, lo digo porque no tiene ni tecnología, ni mucho menos alta tecnología, ni nada. Pero Fue hecho mucho así, sentimiento. sí, fue hecho así, en casa, ¿no? Claro. Entonces, ese es un disco que le tengo pues un enorme cariño. ¿Y para cuándo el siguiente? Pues pronto. Nada más que terminemos justamente de sacar los compromisos que tenemos en la Cámara y yo te agradezco que me hayas invitado en esta ocasión, en esta primera entrevista que tú me hiciste, pues dijimos algunos Así avances, es. ¿no? De iniciativas y de leyes que Claro. teníamos por revisarlas, por analizarlas, por votarlas Así y es. pues hoy estoy aquí para también comentarte cómo vamos.
La trascendencia del consenso que logró para contar con una agenda común ha permitido Sí. en este primer periodo ordinario de sesiones y luego este extraordinario, todavía Ujú. vigente, que se aprueben leyes muy importantes. Sí. ¿Cuáles han sido las prioritarias y cuál su trascendencia social, política en Oaxaca, doctora? Bueno, Alfredo, déjame decirte que creo que una de las iniciativas, de los dictámenes que pasamos justamente todavía en periodo ordinario, fue la ley en contra de la violencia política de las mujeres. Creo que esto es Fundamental. fundamental. Ya teníamos una ley con libre acceso a las mujeres sin violencia Así es. y que creo que esto termina un poco de completar esa parte de los derechos, sí, de las responsabilidades, pero también los derechos de igualdad de oportunidades para las mujeres en la parte política. Todavía hoy, cada vez menos, obviamente, con este tipo de leyes, pero lo que queremos es que se acaben las Juanitas. Tú sabes que siempre ponían para que luego renunciaran las mujeres y subieran los varones, o en aquellos distritos que decían perdedores. Yo hoy este término no me gusta, me gusta más decir de alta o de baja competitividad. Así es. Y entonces, en ese término, obviamente, pues las mujeres nos ponían en aquellos municipios de altísima competitividad. Claro. Hoy también esta ley lo que te da es que haya paridad también en ese tipo de distritos, Claro. en donde haya mitad y mitad, Por supuesto. en donde nos toque la misma oportunidad de hombres y mujeres de Así estar es. en aquellos distritos de alta competitividad, pero también en aquellos distritos de baja competitividad. Por supuesto. Esta ley en contra de la violencia política es importante, Alfredo, porque a las mujeres nos daban menos recursos Así en es. relación a los varones. Claro. Y obviamente pues había menor tiempo, fíjate, Así en los es. espacios de radio y televisión, Claro. menos tiempo a las mujeres. Una evidente inequidad e injusticia incluso. Así es. Entonces todo esto está revisado, regulado, se sanciona obviamente. ¿Quiénes son los sujetos a sanciones, los responsables de esto? Pues son todos, son para los partidos políticos, Definitivo. es el Instituto Estatal Electoral también, Claro. es cualquier ciudadano que pueda ir en contra de esa voluntad de las mujeres para acceder a cargos públicos con esa equidad que se requiere. Claro. Y que haya omisiones o que haya franca situación en contra, ¿no? de un daño a la parte, aspiración Claro. de política de las mujeres, para eso existe esta ley. Entonces creo que esto fue un avance muy importante. Quiero comentarte que esta ley la llevó el gobernador a la Cámara de Diputados y bueno, fue obviamente muy bien recibida pues por todos los partidos políticos y hoy ya tenemos esta ley en contra de la violencia política de las mujeres. Dos aspectos a resaltar, doctora. Uno nacional y otro local. En el ámbito nacional ha ayudado, porque representa un gran avance, la obligatoriedad en la paridad. Sin duda. En busca de cargos de representación popular. Hoy no queda a discreción de los dirigentes nacionales, estatales, municipales de los partidos, ni de la autoridad electoral. Hoy es una obligación que tienen que cumplir. Fíjate que lo que acabas de decir es importante. Tú sabes que estamos a punto ya de sacar la ley de la reforma electoral. Así es. Una reforma electoral que pues, déjame adelantarte un poco si quieres. Sí, por favor. Hoy y si un poquito más adelante ser un poco más amplio en el comentario. Decirte que tuvimos un foro que hace muchísimo tiempo no se hacía. Claro. En donde fueron catedráticos, donde fueron académicos, donde fueron expertos en la materia, donde tuvo el Instituto Estatal Electoral, en donde invitamos a algunos de los consejeros del Instituto Nacional Electoral, en fin, fue una participación amplia, plural, de expertos, de académicos, inclusive de comunidades indígenas. Déjame decirte que por primera vez estuvieron presidentes municipales de más de 15 o 18 municipios que estuvieron acompañándonos. Entonces, creó una alta expectativa, recibimos
comentarios, propuestas muy interesantes. Nosotros teníamos un anteproyecto, porque tienes que empezar de algo. Es obligado. Pero esto es justamente para enriquecerse, Por supuesto. para que no nada más se quede el asunto en ese foro, sino que quienes quieran de aquí a que se presente, que estamos con tiempos fatales, yo te lo decía la vez pasada, y que tiene que salir a finales de mayo, Así es. que tiene que salir a finales de mayo, entonces pues estamos todavía en tiempo de recibir comentarios, recibir propuestas de la ciudadanía que quieran expresarse, que quieran que se incluya en esa reforma electoral que nos interesa muchísimo, porque tú sabes que nos dio revés la Suprema Corte. Así es. En la pasada. Claro. Entonces no queremos volver a caer ni incurrir en una situación, porque justamente una de las situaciones que impidió que caminara esa reforma electoral o que hizo que la Suprema Corte echáramos para atrás esta reforma, pues fue que no hubo este consenso y esta pregunta a la ciudadanía de cómo veían la reforma electoral. Sí, la participación ciudadana hoy más que nunca es vital, así es, indispensable. Sí. Esto en cuanto al ámbito nacional, un evidente avance en materia política. Pero en el ámbito local representa el cumplimiento de uno de los tantos compromisos que hizo el hoy gobernador Alejandro Muradí Hinojosa durante su campaña, de la cual usted tuvo la distinción de ser vocera y estar permanentemente enterada, informada de esos compromisos. ¿Es así? Es así y bueno, una parte de estos compromisos es lo que te comento, esta ley en contra de la violencia política de las mujeres, que tiene que estar muy relacionada, Alfredo, con lo que vamos justamente, seguramente el día de mañana, que estaremos teniendo la sesión extraordinaria para sacar a fiscal. Claro, anticorrupción, fiscal general. Sí. Fiscal general. Tú sabes que dentro del fiscal general, pues dentro de esta fiscalía general, hay una fiscalía para delitos electorales. Así es. Entonces, esta ley justamente en contra de la violencia política de las mujeres, pues tiene que ver con que haya una fiscalía para delitos electorales, porque si una mujer está siendo victimada por situación de tipo político, pues tendrá que acudir justamente a esta instancia correspondiente, que es la Fiscalía para Delitos Electorales. Claro, muy bien. Ahora, otro avance importantísimo, de manera innegable, fue la aprobación de la Ley Estatal Anticorrupción. Así es. Si quieres, terminamos con lo de la Fiscalía. Sí, terminamos con lo de la Fiscalía porque ha levantado expectativa, sí, claro. Alfredo. Creo que hay una enorme necesidad de tener ya fiscal. Definitivo. Son justamente de las instancias gubernamentales que no pueden pasar mucho tiempo, indispensables de tener un fiscal. Claro. Y tú sabes que esta reforma se aprobó también en periodo extraordinario, y que el siguiente paso, que ya lo llevamos a cabo y que también lo hicimos abierto y transparente, Alfredo. Claro. Por única vez, la Junta de Coordinación Política, ahí se dieron los lineamientos para ver cómo salía de alguna manera o cómo recibíamos pues las peticiones, los documentos de los aspirantes que quisieran ser fiscales. Y entonces por única vez la Junta de Coordinación Política emitió una convocatoria, convocatoria abierta, una convocatoria con día específico, con un horario específico, en donde obviamente pues mujeres y hombres que consideraran que cumplían los requisitos pudieron obviamente registrarse para que tuviéramos pues una lista. Así es. Y déjame decirte que nosotros depuramos, revisamos todos los coordinadores de las diferentes fracciones esa lista. Claro. Se inscribieron 24, Así es. pasaron 18, Así que es. cumplieron cabalmente con todos los requisitos que dice en la ley. Y bueno, nosotros en sesión extraordinaria, muy rápida, tuviste hace unos días, nosotros votamos las 2/3 partes de los diputados presentes, como así lo establece la ley. Pues votamos esa lista, la remitimos al Ejecutivo. Nosotros estamos esperando que en el transcurso del día de hoy
y si es así, nosotros mañana estaremos inmediatamente sesionando para, una vez que llegue la terna al Congreso, si no es que ya ha llegado, estoy ahorita dándote esa entrevista, pero seguramente a lo mejor ya llegó, no lo sé todavía, pero si llega pues, en el transcurso del mediodía y demás, nosotros mañana estaremos seguramente sesionando. Tú sabes que se abrió, la comisión permanente nos abrió un periodo extraordinario, no una sesión, un periodo extraordinario, ya no tenemos que volver a tener permanente para volver a sesionar. Claro. Y bueno, quedó abierto el periodo extraordinario y entonces hoy seguramente mañana estaremos sesionando. Y eligiendo. Y eligiendo de esa terna que nos envía el gobernador, pues tendrán 10, 15 minutos para presentarnos pues, su proyecto, su programa de trabajo que consideren para el estado de Oaxaca, y nosotros también votaremos en esas 2/3 partes de los presentes, de los diputados presentes. Claro, esta parte es también muy importante, la transparencia. Sí. Es decir, abrir a la ciudadanía estos procedimientos. Y en ese sentido, le quiero preguntar, ¿por qué se eliminó a 6 de los 24 para quedar en 18? Se eliminaron por varias razones, pero fundamentalmente unos no presentaron cédula, otros no presentaron título, entonces, bueno, pues sí, claro, si no acreditan con un título de abogado, la personalidad jurídica primero, ¿no? De ser abogado, y 2, de tener al menos 10 años de servicio, pues entonces es uno de los requisitos fundamentales fuera, ¿no? Que básicamente fueron estas 2 situaciones las que impidieron pues que esos 6, más o menos es el número 6, no pudieran pasar. Claro, ¿no? Despertó también pues cierta polémica la supuesta imputación ante la Procuraduría General de la República por el presunto desvío de recursos de una de las aspirantes. ¿Tuvieron conocimiento ustedes de esto y fue materia de... Fíjate que no, yo quiero decirte que sí sé a quién te estás refiriendo, pero la verdad es que a nosotros, ella se desistió. Sí. Mediante un escrito, era su decisión, no te puedo decir más allá si hay fundamento, no hay fundamento y demás, pero lo que sí te puedo decir es que sí pues, se desistió por escrito. Entonces no llegó ni siquiera a la etapa en que nosotros revisamos como Junta de Coordinación Política y abrimos los sobres de cada uno de los, de los aspirantes para ver sus requisitos. Vamos a una pausa y volvemos en esta entrevista exclusiva con la doctora diputada María de las Nieves García Fernández en este programa Detrás de la Noticia a través de Canal Gente Libre. Continuamos en la entrevista con la diputada María de las Nieves García Fernández, coordinadora de la fracción parlamentaria del PRI en el Congreso del Estado. Hablábamos, diputada, de la inminente elección del fiscal general del Estado. Sí. Le pido nos explique cuál es la diferencia sustancial entre la figura del ex procurador general de justicia y el nuevo fiscal general del Estado, porque lamentablemente muchas veces solo se cambia de nombre. Por favor. Sí, bueno, desde la elección, o sea, desde la elección es diferente. El procedimiento desde es el procedimiento para elegir al procurador, pues antes era una terna, inclusive podía pasarse por la comisión permanente, no tenía que ser rigurosamente aprobada por las 2/3 partes, que es por la mayoría calificada, que eso implica tener un consenso mayor, implica revisar las credenciales de quién va a ser el fiscal, y bueno, tiene algunas modalidades que creo que son fundamentales. Nosotros, al homologar la ley de la Fiscalía General, dice que el fiscal podrá crear todas las fiscalías que considere necesarias y convenientes para el buen desempeño de sus funciones. Él podrá removerlos, etcétera, pero que al menos
va a tener dos fiscalías importantes. La Fiscalía en contra de la corrupción o anticorrupción, Claro. y la Fiscalía para Delitos Electorales que yo te comentaba hace un momento. Estas dos son fundamentales, Claro. son importantes, obligatorias, ya digamos, ya están establecidas, claro, se establecieron en esta ley, y además, pues el resto de las fiscalías, insisto, que considere convenientes. Obviamente va a haber un seguimiento mucho más puntual, una interrelación fundamental entre los ministerios públicos que van a tener, claro. Pues hoy Alfredo, creo que estamos dando un paso, y así lo tenemos que hacer, y ya era una exigencia, tanto en los tres poderes, yo diría, de cara a la necesidad de hacer las cosas de manera abierta, de manera transparente, de rendición de cuentas. Fundamental. Gracias, yo creo, porque la ciudadanía organizada ha presionado y ha sido, insisto, una exigencia en que ahora el desarrollo, el trabajo de los funcionarios públicos sea abierto, sea visto, claro, sea evaluado constantemente y darle un seguimiento de veras muy puntual y muy transparente, claro, a sus acciones. Entonces, esta es una diferencia fundamental, claro, y obviamente pues pronto tendrá quien llegue a asumir el cargo de fiscal general, pues tendrá que crear inmediatamente estas dos fiscalías, más las que considere pertinentes. Fiscalías especiales. Especiales. Así es. Y tú sabes que hay también las fiscalías regionales, por en supuesto, fin, que pues tendrá ya el fiscal que revisar y, claro, y ser gente, obviamente, pues que no tenga situaciones de interés, que sea una persona intachable, que tenga las características... Que rinda su 3 de 3, de eso, hecho, ¿no? A ver, y lo vamos a ver ahorita en el Sistema Estatal Anticorrupción, claro, que seguramente lo vamos a abordar, claro, y que obviamente hoy hay esa enorme necesidad de que la ciudadanía sepa quiénes son los servidores, así de dónde llegan, cuánto, claro, tienen, claro, y cómo salen, sobre todo, ¿no? Por supuesto, así creo que es para que no haya desagradables sorpresas. Exactamente. Entonces, yo creo que esos son prácticamente los cambios fundamentales. Una permanente demanda de diversas dependencias estatales, y en este caso particularmente de la institución que representa al Ministerio Público, ha sido la falta de recursos para avanzar, consolidar la profesionalización y obviamente contar con todos los elementos humanos y materiales para cumplir de la mejor manera con la obligación de procurar justicia, ¿no? De manera ágil, de manera expedita, en fin. Habrá el debido apoyo, está previsto, se incrementará el presupuesto o el presupuesto autorizado para este año, este ejercicio fiscal. Es importante para que puedan subsanar esas deficiencias. Pues mira, ahorita el presupuesto, tú sabes que ya lo votamos, sí, en diciembre, claro, obviamente que este año se incrementará en la medida que el fiscal considere que hay más fiscalías que requiera para el desarrollo de sus funciones, claro, de manera plena, y por supuesto que hay una enorme necesidad de dar mayor recurso para que los ministerios públicos pues tengan también un lugar digno. Exactamente. Haya esta, claro, profesionalización que tú dices, supuesto, que creo que es importante. Y lo más importante de la Fiscalía es la autonomía en la ejecución. Debe de ser un órgano autónomo. O sea, ese yo creo que es como el avance fundamental. Su principal característica. El avance fundamental. Así es. La autonomía en la ejecución de todas las políticas públicas en materia de procuración de justicia. Eso es fundamental. Que no metan mano ni partidos políticos ni nadie. Ni los propios poderes. Ni los propios poderes. Así es. Entonces yo creo que ese fue como el avance fundamental y sustantivo que tuvo, que hicimos justamente al homologar esta ley de la Fiscalía General, y que eso le va a permitir pues tener mayor credibilidad ante la sociedad,
una mayor aceptación justamente y una mayor tranquilidad. Por supuesto. ¿No? En el desempeño de estas funciones y en el seguimiento justamente de estas políticas. Queridos televidentes, esta parte es muy importante que ustedes la conozcan, la oigan y la recuerden de manera permanente, porque en el pasado es innegable que había ministerios públicos de consigna, sí, sí. Había jueces de consigna, la ley se torcía y lamentablemente se aplicaba por venganza política, de manera casuística, no con la obligatoriedad que establece una de las principales características de la ley, que es su aplicación general. Así ¿no? es. Entonces, esto indiscutiblemente que cambiará el rostro en materia de procuración de justicia en Oaxaca. Sin duda. Por otro lado, se fortalece esta figura como órgano autónomo con el nuevo sistema penal acusatorio. Así es. Donde se tiene que respetar fundamentalmente, ¿no?, la inocencia. Así es. Que hasta que se demuestre lo contrario. De entrada, sí. Y por otro lado, que es una parte también fundamental, el debido proceso. Así es. Si alguna de estas dos características de este sistema no se respeta, bueno, pues tenemos noticias frecuentes de que pues, los probables, los imputados, salen libres en la sentencia porque pues, no hay los elementos de prueba suficientemente sólidos pues, para sancionarles. Sí, yo creo que este es un paso fundamental, sí, claro. Alfredo, y creo que también con esa misma expectativa pues espera obviamente la figura del fiscal, claro, que llegue, y que yo sí les digo que no tengan la menor duda de que de esa terna que nos envíe el Ejecutivo, pues analizaremos los perfiles, analizaremos a la persona, analizaremos su compromiso, su experiencia, obviamente, y pues saldrá el mejor, o la mejor, si por es que supuesto, nos llega, ¿no? Porque hay igualdad de oportunidades. Hay igualdad de oportunidades. Entre los 18. Hubiéramos querido, Alfredo, de verdad, que más mujeres... Mayor participación de las mujeres, porque un poco es lo que estamos pidiendo las mujeres, tener esa facilidad, esa oportunidad de poder ser competitivas también. Claro. Hay muchas mujeres que tienen enorme experiencia. Por supuesto. Hay muchos ministerios públicos, Así por ejemplo, hay muchas mujeres que han estado en la parte de justicia. Claro. Y que, bueno, sí sentimos que debió de haber habido más mujeres, pero bueno, las oportunidades si se abren, ahí están, y entonces pues ya nos corresponde a las mismas mujeres decidir si las tomamos o no. Antes de pasar a otro tema, entre las leyes aprobadas, doctora, llamó la atención también de la opinión pública que suprimieran el candado que el fiscal fuera originario del estado de Oaxaca. ¿Cuáles fueron las razones? Entendibles. Bueno, primero es que era homologación. Claro. Y la homologación, pues, decía que fuera mexicano por nacimiento. Así es, ajustarse a lo establecido. Ajustarse a lo establecido, pero tampoco es una situación, si es originario o no de Oaxaca, que pueda hacer mejor o no el trabajo. Así es. Quien tiene la formación para estar en ese puesto, quien tiene las credenciales para estar en ese puesto, pues es una figura que puede ser o no puede ser oaxaqueño. Claro. Y sobre todo el compromiso. Y el compromiso, la experiencia, la capacidad, claro. El que no tenga ninguna situación atrás de conflicto de intereses. Insistimos en lo mismo, ¿no? Claro. El que no tenga, bueno, pues puede desempeñar obviamente el puesto con la experiencia que demostrara, no había, ¿no? Específicamente. Pero sobre todo la idea fundamental es que fue la homologación, Alfredo. Claro. Bien, antes de pasar a otro tema, es importante que para avanzar en materia de paridad y de equidad y de justicia para con las mujeres, sería importante que lo analizara con su cuerpo jurídico, con sus asesores, y buscara tomar la iniciativa de Oaxaca al Congreso de la Unión para reformar la Constitución
porque la inequidad en el trato con las mujeres inicia ahí, cuando establece una diferencia abismal entre el salario que percibe el varón y la mujer por el mismo trabajo. Esta es una terrible incongruencia que frente al avance que se ha logrado permanece intocada. Le hago esa sugerencia de manera respetuosa. Sí, fíjate que es que cuando comentamos estas cosas, Alfredo, yo siento que hay una enorme injusticia. Claro. Porque justamente las mujeres tenemos que hacer que las instancias, que las leyes hagan acciones afirmativas. Por supuesto. Para que nos vean, para que no haya esa desigualdad, para que no haya esa inequidad. No hay una necesidad explícita para hacerlo, pero sí hay una necesidad tácita para hacerlo. Porque si no lo pones es la realidad, claro. ¿no? Dice, a igual trabajo, igual salario. Es el principio Ese es el general principio de general, derecho. ¿no? De derecho, sin embargo, pues hay que hacer esta acción afirmativa, claro, de ponerlo específicamente para que se respete, y eso se me hace de verdad terrible. Injusto, pero pues que todavía tenemos que hacer justamente estas acciones. Seguir avanzando, seguir perfeccionando la ley. Seguir perfeccionando. Ya no, mira, yo implementé la comisión permanente de equidad de género, entonces, claro, en la Cámara de Diputados. Así es. Y no es que yo estuviera consciente de qué es lo que requerimos, sino que había esa enorme necesidad de hacerlo porque no nos veían a las mujeres. Así es. Y mira que se ha avanzado justamente con estas acciones afirmativas. Por que supuesto. Esperemos que el día de mañana, no muy lejano, claro, obviamente ya no existe esta situación. Usted tiene una gran ventaja a propósito de su experiencia y su trayectoria como legisladora. Esta es la cuarta ocasión en que la doctora María de las Nieves García Fernández, una oaxaqueña distinguida, ocupa el cargo de representación popular como legisladora a nivel local. Por segunda ocasión, lo ha sido 2 veces más también en materia federal. Eso indiscutiblemente que coadyuva a buscar el consenso general con las otras fracciones parlamentarias y a ser cuidadosa de esos detalles, además que por naturaleza se les da a las mujeres, con mayor sensibilidad, con mayor cuidado. Otra de las leyes que han sido aprobadas y que tienen trascendencia, ¿puede mencionarlo? Sí, cómo no. Hablabas tú justamente del sistema estatal anticorrupción, que es una reforma también que hicimos, homologada también al Sistema Nacional Anticorrupción, y que yo diría que es inacabada. Todavía falta un buen trecho para hacerlo, por supuesto, pero era una enorme necesidad de tener un instrumento que justamente revisara el actuar de los funcionarios públicos, el que haya su declaración 3 de 3, que aquí te comento nuevamente que el gobernador, desde el primer día que inicia su gobierno, él hace su declaración 3 de 3, que les da indicaciones a sus servidores públicos de que hicieran también su declaración 3 de 3. Comentarte también, no sé si lo dije en esa primera entrevista que me hiciste el favor de permitir, en donde también los diputados de la fracción parlamentaria del PRI, pues hicimos nuestra declaración 3 de 3. A diferencia de los demás. Sí, nosotros diputados. Pues en congruencia, sí tiene que ser, en congruencia lo hicimos, pero hoy ya es ley, hoy ya tienen que hacerlo, y ese va a ser el mecanismo fundamental porque los 3 poderes en coordinación de acciones estemos en el mismo canal, por supuesto, sujetos a las mismas situaciones y disposiciones de transparencia, de rendición de cuentas. Claro. Vamos a una nueva pausa en esta entrevista con la diputada María de las Nieves García Fernández. Volvemos con ustedes. Continuamos con la entrevista con la diputada María de las Nieves García Fernández en el programa Detrás de la Noticia a través de Canal Gente Libre, un canal ciudadano.
Diputada, hablamos en el segmento anterior del sistema estatal anticorrupción, de la imperiosa necesidad de la transparencia, de la rendición de cuentas, que se han venido a sumar a la obligatoriedad de la declaración patrimonial tradicional. Así es. Hoy se va más allá con la declaración 3 de 3, y sobre todo de conflicto de intereses. Lo que en otros términos conocemos como tráfico de influencia. Así es. ¿No? Es decir, armo mi constructora para poder realizar las obras más importantes de la dependencia de la que soy responsable. Entonces, amplíenos, por favor, la información. Mira, este órgano va a ser fundamental, importante, porque es el encargado de prevenir, de darle seguimiento, pero también de sancionar esos actos de faltas administrativas de los servidores públicos, obviamente de la falta de transparencia y rendición de cuentas. Hoy todos, insisto, es una enorme necesidad y es una exigencia de la sociedad civil, claro, que sus funcionarios públicos de los 3 niveles de gobierno y de los 3 niveles también del Ejecutivo, Legislativo y Judicial estemos bajo el escrutinio. Y lo importante aquí es el empoderamiento del ciudadano. claro. Finalmente el ciudadano va a poder estar adentro, porque déjame decirte que el sistema estatal anticorrupción va a estar integrado por un comité coordinador, va a estar integrado por un comité ciudadano, Claro. y por una secretaría ejecutiva que es la que va, pues, a apoyarlos en toda la parte técnica de este sistema que se está creando. Entonces, el comité coordinador, nosotros haremos en la Cámara de Diputados la selección de un comité de selección, valga la redundancia. Seguramente lo haremos a través de la Junta de Coordinación. Claro. No hay ningún otro elemento ahorita que diga de qué manera, pero nosotros lo que estaremos votando, y pondremos las reglas que no Claro. las puedo adelantar en este momento, Así es. porque tiene que ser en el seno Por de la supuesto. Junta de Coordinación Política, y yo soy una integrante Así es. hasta este momento, aunque soy el grupo mayor, aunque soy el grupo que tiene el voto ponderado, Claro. pero sin embargo hay que respetar Las formas. las formas, Claro. y entonces ahí tendremos que discutir esta parte Sí, con las demás fracciones, con Morena, con PRD, con PAN y con PT, claro. de qué manera haremos la selección de este comité, valga la redundancia, de selección, que Claro. podrá haber la parte de los comités, del comité ciudadano y del comité coordinador que esté. Así es. Entonces hay una trayectoria todavía importante que nos falta. Nos falta revisar parte de las 7 leyes que tienen Así que ver es. con la parte de justicia administrativa, con la parte penal, que supuesto. hay que sacar las leyes, la ley orgánica de los 3 poderes, en Así fin. es. Hay todavía, Alfredo, un trabajo importante en el sistema estatal anticorrupción, que tiene aproximadamente 6 meses para quedar muy bien aceitado, diría yo, Claro. y ya con los órganos específicos para su funcionamiento a nivel estatal. Pero lo más importante es que habrá coordinación de nivel federal con el nivel estatal, Así es. y de nivel estatal, insisto, con el estado y los municipios y los 3 niveles de gobierno. Claro. Entonces, creo que finalmente podremos tener esta integración y esta coordinación, y todos bajo las mismas características y compromisos y circunstancias que le toque, pues, a cada instancia. Una creciente demanda ciudadana en este sentido, doctora, es lograr concretar en las leyes secundarias, en las leyes reglamentarias de este sistema estatal anticorrupción homologado con el nacional, que los órganos encargados de control, seguimiento, vigilancia y sanción administrativa o penal tengan los suficientes dientes. Exactamente. ¿No? Porque de lo contrario, pues no podrán sancionar, y se corre el riesgo que se llegue al extremo, al colmo de solo inhabilitar. Sí. Pueden ser 80 años, como se ha mencionado, Sí. pero pues, no pasa nada si no hay El regreso.
La devolución, La devolución. de los recursos materiales o financieros, económicos, que se desviaron. Es correcto. Sí, justo tocaste la parte, yo creo que toral de esto, que es también la situación de la Auditoría Superior del Estado. Claro. Te comentaba yo en la entrevista pasada que requeríamos darle más dientes a la Auditoría Superior del Estado para que no nada más fuera denunciativa, sino que sancionara. Así es. Esa es una parte que también estamos revisando, que estamos por analizarla al interior de las comisiones que tienen que ver con el que esta iniciativa de la reforma, de darle mayores potestades y mayores facultades a la Auditoría Superior del Estado, pues que tiene que ver con varias comisiones, como tú sabes, la Comisión de la Auditoría de Vigilancia, tiene que ver también con la Comisión de Administración de Justicia, tiene que ver con puntos constitucionales y vamos a hacer la reforma, entonces tiene que ver con la conjunción de varias comisiones que estaremos justamente analizando y discutiendo para que pronto tengamos también un órgano que es el del Auditor Superior del Estado. Mira, lo de menos es el nombre, ¿no? Como tú lo comentaste. Sí, ¿verdad? Le puedes dar el nombre que quieras. Claro. Si no le das las características que debe tener de funcionalidad y de facultades legales para sobre poder todo, actuar. para que pueda actuar, pues, claro. pues entonces no tiene sentido. Entonces, quiero decirte que tenemos plazos fatales, si me permites, sí, claro, no los traigo en la mente, pero la expedición de las leyes secundarias será el 17 de julio. El término fatal. El término fatal que tenemos de estas leyes que te estoy comentando, que las tienen 7 que ver las 7 leyes secundarias, que tienen que ver la designación de los integrantes del comité de selección, claro. que te comento que también tiene que ser a través de la Junta de Coordinación Política, para ver los mecanismos de cómo vamos a hacer esta selección. Será el 30 de julio. Sí. Y luego la elección de integrantes de los comités de participación ciudadana, 60 días naturales de la instalación dentro de los 5 días hábiles, la instalación del comité coordinador, 10 días hábiles posteriores a la integración del comité de participación ciudadana. Un integrante del comité de participación ciudadana estará integrando el comité coordinador. Entonces, pues mira, lo importante aquí es que nos estamos cuidando todos y nos vamos a cuidar todos. Eso es muy importante, porque incluso en esa tesitura, pues hay equidad, hay paridad, hay pues la búsqueda de esa justicia igual para todos. Así es, y yo creo que era una enorme necesidad, insisto, era una enorme exigencia de la sociedad de que tuviéramos esta transparencia. Hoy ya es fundamental, es importante, no podemos dejarlo a un lado, y creo que nosotros iniciando Alfredo, este gobierno de Alejandro Murat Hinojosa, pues estamos también en congruencia el Congreso con todas sus fuerzas y con el respeto de veras que merece cada una de las fuerzas políticas que integramos esta 63 legislatura, avanzando en lo que yo te vine a contar desde un momento que logramos tener una agenda común. Y esta agenda común que está emanando justamente de las necesidades, de las exigencias de la sociedad civil. Antes de pasar a otra ley muy importante de mejora regulatoria para avanzar lo más posible en evitar la tramitología, ¿no? Agilizar los procedimientos, es obligado preguntarle un tema que pues es muy polémico: el juicio político contra el exgobernador Gabino Cue Monteagudo. Yo he escrito públicamente en mi columna Detrás de la Noticia que pues prácticamente no tiene mayor trascendencia, porque la sanción máxima es la inhabilitación, pero además solo a nivel local, ni siquiera a nivel federal. Entonces, el refugio para quienes son sancionados localmente es la federación. Quienes son sancionados en la federación son las entidades federativas. Y bueno, pues es jugarle el dedo en la boca a la ciudadanía, a la población en general. Lo más importante es buscar estas medidas resarcitorias. Sí. La confiscación, la incautación, el aseguramiento, como queramos llamarle, de esos bienes
de esos recursos desviados. Su opinión al respecto. Mira, qué bueno que me preguntas esto, porque justamente por ahí en los medios decían que el PRI era quien no estaba de acuerdo en que Quien se se iniciara, oponía. que se oponía. Cuando déjame decirte que nosotros, siendo una bancada mayor Claro. y teniendo el voto ponderado, pues nosotros integramos de los 5 diputados y diputadas que integran las comisiones Claro. permanentes, pues nos tocan 2 lugares de los 5 y 3 de otros Las partidos, otras Morena, fuerzas. PRD, otras fuerzas. Y decirte que justamente esta comisión instructora, que es la que se encarga de revisar los juicios políticos, pues es la que tiene mayor pluralidad. Porque nosotros cedimos un lugar Claro. que nos correspondía Así es. y que justamente viendo que era una situación que siempre va a ser una situación delicada, un juicio político, pues nosotros nos abrimos, nosotros cedimos ese lugar para que los 5 integrantes fueran de las diferentes fuerzas políticas que integramos la 63 legislatura. Así es. Y estamos PRI, está Morena, está PRD, está PAN y está PT. Entonces, pues desde entrada ya teníamos la idea justamente de que fuera plural, claro, y de que fuera una decisión colegiada. Totalmente. Colegiada con todas las fuerzas que integramos la 63 legislatura. Pero ¿qué sucede? Es un trámite largo. No, engorroso. Y es un trámite largo que no lo hicimos nosotros largo, Así que es, así está así es. justamente Claro. El trámite, y que se requiere no querer linchar por linchar. Por supuesto. Porque aquí quieren ver sangre. No. Entonces, nosotros lo que queremos hacer es que todo esté fundamentado. Así es. Y nosotros, por ejemplo, no nos podemos basar solamente en hechos o dichos, sino que justamente lo que se dice esté plasmado justamente en un documento. Claro. En un documento que sea oficial, en un documento que no sea una pruebas copia. Públicas. En pruebas públicas. Claro. Que estén debidamente documentadas. Claro. Y que tengan todas las características de legalidad. Así es. Para seguir avanzando. Por supuesto. Simplemente en este momento no sabemos cuál es el domicilio del señor. Entonces, ¿a dónde se notifica? Un requisito indispensable. No se le localiza. ¿No? Entonces, bueno, ¿dónde se le va a mandar? Claro. Digo, pongo este ejemplo que si no lo tenemos de entrada, pues no podemos continuar. Vicia el procedimiento. Así es. Y lo anula. Y lo anula. Y no podemos continuar con esto, ¿no? Entonces, sí. Pues no, estamos justamente en este proceso, Alfredo. Nosotros estamos pidiendo la documentación, que tenga todas las características, que tenga validez, que sean originales, y pues continuaremos con lo que nos marca justamente el procedimiento. Desde mi punto de vista, es mi opinión, asumo la responsabilidad, no solo se ha buscado sangre, sino un ánimo perverso de capitalizar una situación dolorosa, lamentable para el pueblo de Oaxaca, pero además como parte de una venganza personal y por protagonismo, queriendo cachar votos, lo que definitivamente no se puede permitir tampoco. Para concluir esta entrevista muy interesante que hemos sostenido con usted, háblenos de la trascendencia, del impacto social positivo en materia de desarrollo económico, de crecimiento económico, de la reforma regulatoria, doctora. Pues mira, yo creo que este es un avance también muy importante. Nos coloca al estado de Oaxaca en la modernidad. Así es. Obviamente hay un engorro en trámites. La gente se desiste muchas veces de hacer trámites por lo engorroso, por la dificultad, por los cochupos, por eso como es todo. definitivo. Entonces aquí se trata de tener una plataforma digital, esta que vaya incluida y que ya esté contemplada en el Plan Estatal de Desarrollo, que si quieres luego platicamos de esto, que es importante, porque también le corresponde al Poder Legislativo, pues revisarlo, analizarlo y votarlo. Aprobarlo. Y que debe de estar contemplado aquí, y que solamente habla de una plataforma digital en donde se llegue a cabo la simplificación justamente de los trámites. Entonces será un ente descentralizado, con presupuesto propio, con la parte jurídica propia, y que pueda ayudarnos justamente, que no sea una situación más
de que infle la parte de burocrática, sino al contrario, que nos ayude justamente a simplificar los trámites administrativos. Y también de manera preponderante a prevenir y combatir la corrupción a Sin través duda, de la no, sí. mordida, porque en cada trámite que se hace hay que calentarle la mano a quien lo realiza. Y va a ser por otros medios, por eso es la plataforma digital. Claro. Y por eso entrar en la modernidad tiene justamente estas características. Ahí habría una situación que seguramente va a generar polémica, controversia, que no todo el Estado cuenta con Internet. Es ¿No? correcto. También es una realidad. Es correcto. Entonces, pero sí las cabeceras distritales, las cabeceras municipales, los palacios municipales podrán apoyar con esta plataforma. Pero además avanzamos en la conectividad. Sí, Alfredo, claro. Esto nos permite ser el anzuelo también. Así Tú sabes que el estado de Oaxaca tiene la menor conectividad de nivel es nacional. otra de nuestras realidades. Es otra de nuestras realidades. Yo decía siempre por aire, por tierra y por todos lados, tenemos esa menor conectividad. Claro. Pero esto también va a ser el anzuelo. Por supuesto. El anzuelo para entrar en esta modernidad, pero como tú bien lo dices, hay que empezarlo y hay que empezar a través de las cabeceras municipales, que tengamos pues esta gran oportunidad de tener la simplificación administrativa. Afortunadamente, el gobierno de Alejandro Murat está cumpliendo con sus compromisos y hay avances que se observan poco, pero por ejemplo, la conectividad aérea de la Ciudad de México con la región del Istmo de Tehuantepec es fundamental, ya se logró. ¿Qué necesitamos? Terminar las 2 autopistas y el rostro, la cara de Oaxaca cambiará radicalmente. Pero radicalmente. Y eso nos va a permitir justamente, si estás generando esta oportunidad de conectividad, de tener mayor conectividad, pues obviamente mayor desarrollo. Por supuesto. Y una economía mucho más definitivamente. Sólida. Dejamos en el micrófono, doctora, para una siguiente entrevista, el tema del Plan Estatal de Desarrollo, que comprende todo esto de lo que hemos hablado en esta ocasión. Le agradezco que aceptara la invitación a este programa Detrás de la Noticia, que se difunde a través de Canal Gente Libre. Muchas gracias. Al contrario, Alfredo. Y suerte y éxitos con la elección del fiscal general del Estado mañana en su sesión extraordinaria. Seguramente mañana estaremos teniendo esta sesión extraordinaria. Muchas gracias, Alfredo, por esta enorme oportunidad de tener esta entrevista contigo y de comunicarme con la sociedad. Gracias sobre todo a ustedes, queridos amigos televidentes de Canal Gente Libre y de este programa Detrás de la Noticia. Soy Alfredo Martínez de Aguilar. Hasta la próxima.